En esta unidad os quiero comentar un par de cosas nuevas que tenemos sobre el módulo que se ha abierto del trabajo de final de máster y lo que se ha completado la formación presencial. Y también veremos unos comentarios generales de la última unidad que hicisteis, la 6 del módulo 2. Aunque se quede un poco lejos, seguro que cuando empecemos a hablar de ello os acordáis. Y luego finalmente veremos una breve presentación de la unidad que empezamos ahora. Dilcia, me alegro que estés contenta y que te gustaría volver. Eso es estupendo. Sí, además, Rodo y Manu hoy no han podido conectarse, pero ambos dos me han dicho que os mande recuerdos. Que Rodo ya estén más finalizados, pero Manu me ha dicho, dale recuerdos de mi parte. Sí. Vale, pues os cuento, hemos abierto un módulo del trabajo de final de máster. En él tenéis la guía del TFM con el enunciado con el que habéis venido trabajando hasta ahora, pero también tenéis un resumen de los contenidos de ese seminario en gestión universitaria con los ponentes. ¿Por qué hemos hecho este documento? Es bueno tener una persona de referencia en cada uno de esos temas. Imaginaos que vosotros ahora tenéis que abordar algo sobre extensión universitaria. Pues ya sabéis que el que la expone es el grupo de Dionisio, de Ada y Noris, creo recordar. Bueno, en cualquier caso, ya tenéis a alguien de referencia sobre ese tema. Es para que entre vosotros establezcáis pues, un contacto sobre unos temas que os pueden interesar, que os pueden resultar de interés o utilidad y que, bueno, he creído que podía ser interesante que cada uno tuvierais el detalle. Os pido que por favor lo verifiquéis, ya os lo pedía en el muro, para que no se me haya escapado ningún tema con el ponente que le corresponde. Eso en cuanto al TFM. En el TFM también tenéis la presentación que vimos juntos en la presencial. Cualquier otra cosa que necesitéis, duda que tengáis sobre el TFM, nos la podéis poner por email o en el muro de la comunidad o en el grupo que se ha puesto. Vale, Rosa, en principio si se te escucha entrecortado es por tu velocidad, por tu conexión a internet. Si ves que te va lenta, cierra todas las ventanas que tengas abiertas, todas las aplicaciones que te puedan estar interrumpiendo y deja lo mínimo, lo que es el AnyMeeting y ya está. Vale, porque si Marjorie bien, como dice, ella escucha bien y la mayoría escucha bien, suele ser por nuestros equipos o por nuestra velocidad en la conexión. Vale, eso en cuanto al TFM. Insisto, cualquier duda que tengáis nos decís. Formación presencial. En este apartado se ha actualizado todo lo relativo a la tercera presencial. Se van colgando a medida que vamos recibiendo las presentaciones que han hecho los diferentes profesores. Os pedimos un poco de paciencia e iremos colgando todas las que los profesores nos manden. En principio las esperamos todas, pero os pedimos un poco de paciencia al respecto. ¿Queréis comentar algo más sobre este módulo de la presencial y sobre este nuevo módulo del trabajo final de máster? Vale, pues si estamos bien con esto, vamos a pasar con los comentarios generales. En la unidad 6 del módulo 2, que fue la última del tecnológico, tomo nota de ello, Gracie. Estuvimos viendo dos herramientas nuevas fundamentalmente, el Visme o PictoChat para hacer una infografía y el TED para crear lecciones online en base a una conferencia TED o un vídeo de YouTube. En general todos os habéis arriesgado y habéis optado por ellas, algún PowerPoint que otro se ha escapado. En ese sentido os recomiendo que intentéis usar estas herramientas porque son mucho más fáciles. El diseño y montaje es más fácil incluso que con PowerPoint y los resultados visualmente van a ser muchísimo mejores. En cuanto al TED, vamos a empezar por el TED. ¿Qué os recomiendo del TED? Que explotéis todas las posibilidades. Tenéis una posibilidad de presentar el vídeo, de hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas tipo test. Tenéis también la opción de el Dig Deeper, que es para profundizar en el tema. En este apartado, cuando queramos profundizar en el tema, no vale poner enlaces a documentación o a otros vídeos relacionados.
Lo interesante de esto es que al menos hagamos una breve introducción a cada uno de esos recursos que estamos dando al alumno, porque esto es para alumnos. En ese sentido, os recomiendo que seáis un poco más detallistas o que elaboréis un poco mejor esos contenidos adicionales o desarrollo en profundidad. Luego hay otro apartado que es el de la discusión guiada. Efectivamente, como su propio nombre indica, debemos guiar esa discusión. No podemos lanzar el tema y ala, sino que tenemos que señalar puntos de debate, algún tipo de cuestión un poco más conflictiva o que dé un poquito más de juego para que los alumnos se centren en ello. Si no, al final lo que vamos a conseguir van a ser, porque la propia experiencia lo dice, van a ser comentarios muy genéricos que en realidad van a ser en gran medida coincidentes y que no nos van a aportar sino un resumen o una unión de conceptos un poco bastante homogénea entre las diferentes personas que hagan sus aportaciones. Por eso la importancia de guiar las discusiones. Y finalmente la conclusión algo breve y que no sea coincidente con la introducción. Eso es importante, no duplicar los contenidos, son apartados separados. Haceros a la idea de que puede ser como un cuaderno, no metemos, o como un libro, en la página 1 no metemos lo mismo que en la 6. Habrá cosas que irán en la línea porque es un mismo documento, es un mismo material de trabajo en torno a ese vídeo, pero sí que es cierto que la introducción y el contenido no va a ser lo mismo que la conclusión. Esto en cuanto al TED. En cuanto al BISME, que es lo que fundamentalmente habéis usado, verificad siempre que no, cuando copiéis y peguéis desde un bloc de notas o cuando redactéis los contenidos de cada uno de los apartados, que no se dupliquen, que no haya faltas de ortografía, cuidad el tema de las mayúsculas y demás. En este tipo de herramientas el impacto visual es muy alto, entonces cualquier error se nota mucho y empobrece muchísimo cualquier cosa que esté bien. En cuanto hay una cosa duplicada, una falta de ortografía, suena como mucho peor que si lo haces en un Word. Siempre lo tenemos que cuidar, pero en estas tenemos que ser especialmente detallistas porque, como sabéis, se ponen muy pocas letras, son herramientas muy, muy conceptuales. Eso en cuanto a los contenidos. En cuanto al número de slides, he visto que más alguno habéis hecho varias infografías, una primera página y una segunda página. Con esto corremos un riesgo y es que si queremos trasladar el mensaje completo a la persona que está accediendo a ella, tenemos que dársela ordenada y obligarla de alguna forma a que vea siempre esa segunda parte. De lo contrario, o verá primero la segunda y no entenderá nada porque necesitará la primera, o verá la primera y no se quedará con esa visión de conjunto que necesita, de ver esa segunda infografía o segunda slide. Con lo cual, en ese sentido, os pido que hagáis un esfuerzo de condensar para que en una sola os puedan caber todo lo que queréis decir. Vale, Marjorie, no hay problema. Como se queda grabada, mañana o pasado Román ya va a poder acceder a ella y verla. Entonces, eso en cuanto al BISME. Usad las imágenes siempre de tal manera que os sean un apoyo y no una distracción. Y procurar que tengan relación unas con otras y que no haya demasiadas imágenes. No a cualquier concepto que incluyamos le tenemos por qué dar una imagen, porque al final la estaremos sobrecargando y nos perderemos un poco. Será un poco más compleja de entender. Lo minimalista, lo sencillo, lo simple, líneas claras y espacios más diáfanos a veces surten mejor efecto que si sobrecarguemos la slide. Vale, Dilcia, tomo nota. Y ya por último, en el BISME, siempre firmad vuestras infografías. Las habéis hecho vosotros sois los autores y encima ahí podéis incluir vuestro contacto a LinkedIn, a Facebook, a Twitter, vuestro email, porque siempre es interesante que cualquiera que vea pueda contactar con vosotros, porque se supone que si habéis plantado ese tema en infografía estáis al tanto de ella, en tanto que los temas eran voluntarios. Luisa preguntaba, cuando hablas de repetición de contenidos, ¿te refieres a las consignas en el BISME? Eso es, sí, hay apartados en el BISME como ventanas que al copiar y pegar, pues a lo mejor lo copiamos y pegamos. Si yo, por ejemplo, yo trabajo mucho cuando hago business, en un bloc de notas copio y pego el documento, el texto. Si lo pego 2 veces o le doy 2 clics, se duplica.
Y es lo que ha pasado en algún que otro caso, que se han duplicado el mismo texto, aparece en la ventanilla 2 veces. Si te lo lees, se repite 2 veces. Eso se depura accediendo nuevamente y quitándolo, pero sí que es cierto que son errores que cuando la estamos montando no la vemos, pero cuando ya estamos trabajando con el archivo definitivo, al leerlo de nuevo estamos viendo que estamos diciendo 2 veces exactamente lo mismo. A mí me pasa cuando copio y pego directamente, por ejemplo, desde un bloc de notas, para que no tenga formato ninguno. No sé a qué te refieres, Otto. Pero vamos, en cualquier caso siempre es importante, y además, Luisa, esto lo estuvimos hablando en la presencial, que al final el mejor corrector somos nosotros. Al final somos nosotros con una lectura crítica y fría, como si no fuera nuestro, por así decirlo, los que somos los que depuramos más errores. Sí, sí, sí. Cuando copiamos y pegamos, claro, los blocs de notas muy a menudo no nos corrigen las faltas de ortografía. Y a todos se nos ha colado alguna, pero en las infografías insisto en que es algo muy, muy notorio, porque hay muy poca letra y entonces la poca letra que hay la tenemos que cuidar muy mucho. Igual que, por ejemplo, hay herramientas que por lo general no os las recomendamos nunca porque las señas y los acentos no los detectan muy bien y al convertirlos a según qué otro formato salen unos símbolos extraños porque no están optimizados para esto. Y eso solo se ve cuando ya tenemos el producto final, por así decirlo. Bueno, esto en torno a la actividad. Yo os recomiendo que hayáis elegido infografía, hayáis elegido TED, no perdáis de vista estas dos herramientas. Seguro que os van a resultar de utilidad en un futuro para muchos temas. Ahora mismo no recuerdo, creo que fue Erlín, que lo usó para algo de su trabajo y era una guía de cómo ingresar alumnos. Creo que fue ella, que venía perfectamente clara y yo, ya que es material suyo, si en su institución se lo permiten, le va a poder ser de ayuda seguro para los alumnos que quieran enfrentarse a ese proceso. Y como son muchas cosas. Son herramientas muy sencillas y muy efectivas, además de esa idea de mejora continua, de modernización que intentamos conseguir poco a poco. Pues vamos a pasar ya a los contenidos de esta semana. En esta unidad nos adentramos nada más y nada menos que en las relaciones externas. Es algo que hemos hablado en muchas ocasiones, que ha estado presente en, yo diría que todas las clases de todos los profesores de tanto de esta como de las anteriores presenciales, que es esa vinculación con la sociedad que debe tener la universidad y todo gestor universitario o cualquier miembro de la comunidad universitaria. ¿Vale? El gestor universitario tendrá que encargarse de esos 3 ítems principales: la extensión de la cultura, las relaciones universidad, sociedad, empresa y cuidar ese impacto en el entorno. Estos 3 temas serán los 3 ejes por los cuales vertebraremos un poco esta webinar para intentar ordenar este tema que es tan complejo pero es tan importante. Hay un TFM dedicado en torno a eso y seguro que vamos a disfrutar todos mucho con él. Vale, vamos a empezar con la extensión universitaria en pureza. Extensión universitaria entendiéndola como extensión de la cultura. Ahí nos vamos a limitar a modo teórico en limitar lo que es la extensión universitaria como ha sido tradicionalmente, como extensión de la cultura. De hecho, en muchos sitios se la entiende como extensión cultural. El objetivo, y eso lo remarco, que es el desarrollo cultural de la sociedad. No es extender la cultura por extenderla, por así decirlo. No es difundir conocimientos por difundirlos. No es generar conocimiento compartido por generarlo. No. Se trata de conseguir un desarrollo real de la sociedad en la que nos estamos moviendo. Real. Para eso tendremos que medir mucho y cuidarlo mucho y por eso veremos al final esa noción de impacto en el entorno como una aproximación a lo que puede ser las consecuencias reales o efectos que vamos a conseguir con esta extensión. ¿Vale? Para poder conseguir que sea real tenemos que conocer muy bien la sociedad en la que nos estamos moviendo. Estar con los pies en la tierra, mucho diálogo, mucho trabajo con todos los agentes con los que nos rodeamos. Luego dedicaremos un apartado a los stakeholders de la universidad, pero
seguro que ya estáis todos familiarizados con eso, pero necesitaremos mucha calle, por así decirlo. No, para este tipo de labores no vale con encerrarse en el despacho, porque entonces no estaremos dando respuesta a esos problemas o esas necesidades reales que pretendemos solventar o mitigar de alguna manera con esta extensión universitaria. Hablamos de una comunicación cultural, sí, en ese diálogo evidentemente tenemos que hacer una labor de comunicación cultural muy intensa, tanto en lo externo como en lo interno. ¿Y qué comunicaremos? Pues no comunicaremos por comunicar, nuevamente lo señalamos, no iremos como pollo sin cabeza, como dice Pedro, sino que haremos una planificación estratégica y marcaremos muy bien dónde estamos y dónde queremos llegar. Todo esto alineado, por supuesto, con la estrategia que está siguiendo nuestra universidad. No puede ser una cosa en paralela, sino que debe ir de la mano. Requiere del compromiso de toda la organización. No se puede limitar o restringir a la sola unidad o persona o equipo pequeño que lleve la labor de extensión, sino que tiene que darse a conocer y todos los miembros de la comunidad deben estar involucrados, ser conocedores y partícipes de la misma. Evidentemente, cuando a mayor el alcance de esta extensión y de este impacto real que queremos conseguir en la sociedad, tendremos que hacer una labor y unas actividades muy heterogéneas, muy diversas. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que nos estamos moviendo es diversa, con lo cual para dar respuesta tendremos que hacer unas actividades o una labor de extensión tremendamente heterogénea a la par que compleja. ¿Por qué? Porque el mundo es complejo, no es simple, no es como antes. Ya estábamos hartos de verlo. El último día también nos presentaron el entorno VUCA y que ya lo he hablado con algunos de vosotros, con lo cual esa complejidad hay que tenerla también en cuenta en esta extensión universitaria. Nos obligará a una reformulación y una actualización constante. Aquí os he señalado el tema de la cultura integral. Es importante que sea integral. La tendencia es que las universidades, las facultades, se centren en su área de conocimiento o en su área de investigación principal. Lo ideal es cultivarlas todas, articularlo de tal manera que en esa planificación estratégica de la universidad, de la institución, queden todas cubiertas. En mayor o menor medida, en función de las necesidades concretas, pero que se tengan en mente todas, que no nos limitemos a unas pocas. Porque si no estaremos profundizando mucho en unas y dejando de lado otras. Y precisamente si nos dedicamos en una comunidad a impartir docencia sobre un tema, a lo mejor necesitaremos hacer una labor de extensión más fuerte en otras para completar ese gap que hay al no impartirlo por docencia, conseguir ese desarrollo cultural de ese tema mediante la extensión. Vale, bueno, pues espero que se recupere, Jennifer. En cuanto a la misión, visión, objetivos y criterios, evidentemente tenemos que tener clara una misión, una visión claras. Saber a dónde vamos, que queremos un desarrollo real, una mejora de la sociedad en la que nos movemos, una solución de las problemáticas con una idea de que sea real, de que no sea por autobombo, por así decirlo, de la universidad, sino que es una presencia con una misión clara y con unos objetivos definidos, unos objetivos SMART, alcanzables, realistas y que sean perfectamente viables. No sé si me escucháis. He hecho una pantalla algo raro. Voy a lanzar una encuesta, cada un flash. Voy a ello. Vale. ¿Todo bien? Vale, perfecto. Eso es importante. El último punto, el tema de los criterios. Tendremos que fijar unos criterios de actuación, de decisión, de evaluación, antes de lanzarnos a emprender o a reformular nuestra estrategia de extensión. Unos criterios que ahí vienen señalados en la nube, que son requisitos o líneas que nos pueden inspirar siempre y que estarán presentes en cualquier labor de extensión. La responsabilidad social, buscando ese desarrollo de la sociedad en la que nos movemos, pertinencia, y con pertinencia hacemos referencia a que sea un win-win, a que tanto la sociedad como la universidad crezcan. Se trata de hacer conocimientos compartidos, que se retroalimenten. En esa labor de campo, de trabajar en contacto con la sociedad, nos vamos a dar cuenta de lo que podemos aprender de ella
fuera del aula, introducirlas en el aula, va a haber siempre un diálogo mutuo en una relación de igualdad y para que sea un win-win, insisto. La calidad bajo el prisma de la mejora continua, de que no se puede operar con otros criterios que no sea con los de la calidad. Ya no lo podemos permitir hoy en día, en el punto que estamos, trabajar con otros parámetros o al margen o decir, bueno, esto no nos afecta a nosotros como universidad. Solidaridad en el sentido de que sea un sistema solidario de apoyo a aquello que se necesita, aquello de lo que se adolece, por esa misión de antes que hablábamos de mejorar la sociedad, el entorno en el que nos estamos moviendo. Cooperación, porque necesitaremos movernos con otras entidades, con otras universidades, instituciones, ya sean públicos o privadas, y necesitamos trabajar en conjunto y cooperando. De nada sirve lanzar una propuesta magnífica si otro ya la está realizando. Probablemente podamos empezar a colaborar con otros, con una organización no gubernamental, apoyar su labor y así hacer que esa mejora de la sociedad sea real. Y luego transparencia. Transparencia es algo que venimos hablando en MIGU desde prácticamente el principio. La extensión universitaria también debe ser transparente y no solo en materia económica, sino en materia de ese impacto, de los recursos que está utilizando, de los resultados que está obteniendo, de las labores propuestas que efectivamente se están realizando y demás. Cuanta más información tenga toda la comunidad universitaria, mejor, con diferentes niveles de acceso, pero sí que hay que tenerla muy, muy en mente. En segundo lugar, vamos a ver esta nueva slide sobre la extensión universitaria. Tenéis la batería de actividades. Esto no es una batería cerrada. Son categorías principales y las posibles actividades concretas son infinitas, como podéis intuir. Quiero aclarar que la extensión no solo se puede realizar desde la universidad como tal, sino que cualquier departamento universitario, cualquier facultad puede emprender una actividad, más o menos pequeña, pero cualquiera. Por eso la importancia de hacerla estratégica y que sea coordinada para que no se dupliquen esfuerzos o que no se queden cosas sin cubrir. Voy a ver lo que ha dicho Otto. Sí, te puedes apoyar en todo tipo de entidades de la sociedad, si es a lo que te refieres, sin ánimo de lucro también. Sí, las posibilidades de la extensión son muchas. De hecho, se solapa muchísimo con el tema de la responsabilidad social universitaria. Es algo que debatimos con el grupo que lo llevaba porque, bueno, si buscas el desarrollo cultural, pero también buscas la mejora de la sociedad, al final tienes que tener en cuenta muchísimos factores y dialogar con muchas personas. Eso es, sí, la verdad es que es un tema apasionante, ¿eh? Yo os animo a que os quedéis con las personas de referencia en este tema, que no las perdáis de vista porque seguro que es un tema al que os vais a enfrentar en bastantes momentos de vuestra vida como docentes, como gestores universitarios. Vamos a seguir los servicios académicos, consultorías, auditorías y demás cuestiones que puedan prestar la comunidad universitaria. La educación no formal, esta es muy interesante, es aquella que se produce fuera del sistema de grados, licenciaturas, máster, doctorado, fuera de esa rigidez de los títulos y que se educa al fin y al cabo que no hay un valor, no hay un puede haber un título detrás, pero no de ese alcance de un grado, sino que es algo un poco más monográfico, más espontáneo, que puede haber una acreditación, aunque no un título académico como tal detrás. Puede ser presencial o online y cada vez hay más actividades de este tipo. Servicios de gestión, poner el know-how al servicio de la sociedad, a través de cualquier entidad que lo pueda requerir. Prácticas universitarias, haciendo que los estudiantes, con la guía de un docente, realicen una función, una actividad laboral fuera de la universidad, en empresa, y que ponga en práctica todo lo que ha aprendido en su formación académica. Servicios al público, generalmente por egresados y, ojo, sin poner en jaque a la lógica del mercado, en el sentido de fijar precios o demás, siempre cubriendo necesidades no cubiertas o entrando en una lógica de mercado que no pueda generar problemas de competitividad y demás.
publicaciones y presentaciones en medios no académicos. Me parece este punto tremendamente importante y hoy mismo Luisa ha colgado en su perfil una presentación en un medio no académico, en televisión, sobre este tema, con lo cual os animo a que le echéis un vistazo porque hace una intervención y es esa intervención de experto como ella, como profesora de la Autónoma, el que hace que sea una extensión cultural, porque da un enfoque histórico, ella como conocedora experta del tema. Está en YouTube, no está en un canal de televisión. Perfecto, pero es un canal, también nos vale. Gracias, Luisa. Y ella da una visión como experta en un medio no académico. El programa Camino Real, sí, de hecho cuando accedes a ese ya luego te van saliendo más. Y ya por último, las asesorías, consultorías y servicios en educación. En este sentido se diferencian de las que vimos al principio porque son en materia de educación, a efectos de hacer programaciones docentes, guías académicas y demás. Sí, 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 Ana. El tema de la visión, misión y objetivos es fundamental. Tenemos que tener claro a dónde vamos, qué es lo que realmente queremos conseguir y qué objetivos nos estamos marcando. Unos objetivos, insisto, alcanzables, medibles, específicos, realistas, que se adapten a la sociedad concreta a la que nos estamos moviendo. Para todo esto necesitaremos recursos humanos, económicos, físicos, materiales, como podéis intuir. Entonces hay que tener presente que todo esto no es gratis, pero sí que debemos hacer un esfuerzo por optimizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para invertir lo menos posible y conseguir el mayor impacto posible. Vale, ¿quién va a realizar todo esto? Generalmente se centralizan en las unidades de extensión. Pueden llamarse unidades de extensión, departamentos o como cada universidad o institución lo realice. Estas unidades tendrán que velar porque sean unos objetivos estratégicos en la línea de los de la institución, siempre coordinados con todas las unidades de extensión o personas que estén involucradas en este tema y que sean alcanzables. Una estrategia única, lo que hablábamos antes, que tienen que ir todos en la misma dirección y articular todas esas influencias de dentro, de fuera de la institución que nos van a dar información, pero que también nos van a presionar para satisfacer sus necesidades. Y esto nos enlaza con el siguiente tema, con el de los stakeholders. En el material académico tenéis un cuadro muy interesante sobre los grupos de interés de la universidad. Grupos de interés y stakeholders es exactamente lo mismo. Ahí veréis que hay muchas sinergias, que hay una interacción múltiple en el que no solo la universidad impacta en ellos, sino que ellos impactan en la universidad. Con lo cual, ahí tenemos que articular todo eso para que esa interacción múltiple nos dé a nosotros un valor añadido y nos dé una información aprovechable. Ellos entre ellos también se relacionan. Vale, Rogelín estaba, bueno, estas son vuestras cuestiones. Vamos a seguir con lo de la definición de los objetivos. Esos objetivos que hemos dicho que cada institución se marcará libremente podrán responder a 3 líneas, por así decirlo, o 3 estrategias de actuación. Una externa, que es la orientación, es más a satisfacer las necesidades y tomando toda la información del exterior. Una interna con un enfoque que parta de lo que conocemos desde dentro y que responda más o menos a las necesidades que tenemos nosotros como institución, o lograr un equilibrio de ambas, en las que ambas partes queden satisfechas, atendidas y se hayan tenido en cuenta ambos enfoques. Luisa, nosotros. Claro, vosotros con el gran tamaño que tenéis, es normal que tengáis todo eso duplicado. Por eso tenemos de servicios sociales múltiples áreas, por eso la importancia de que todo eso esté coordinado, de que no se estén duplicando esfuerzos, de que se puedan apoyar y retroalimentar mutuamente. Si en el caso de la autónoma, y ya no he tenido la oportunidad de conocerla todavía con más detalle de primera mano por vosotros, sin duda es complejo gestionar todo eso y por eso la importancia de plantearse unos objetivos muy claros.
Sí, lo del cuadro de mando integral es algo tremendamente sencillo a la par de útil. Es algo que va a estar presente y que puede estar presente en muchísimos temas y, por qué no, también en este. Ahora veremos al final en el impacto unos indicadores claros que podremos incluir en él. Es muy común en lo vuestro la duplicidad de esfuerzos y es tremendamente perjudicial para el que lo está haciendo porque piensa que está perdiendo el tiempo, para el que está invirtiendo en ello recursos porque cree que está desperdiciando esos recursos, y la comunicación y la coordinación es fundamental. Es fundamental. Nos podemos aprovechar ya no tanto de las actuaciones, sino del know-how, de lo que saben hacer, de cómo lo han hecho otros, de los métodos que han seguido, de los resultados que han tenido, de los errores que se han cometido y de cómo se han solucionado. Es muy importante, y en universidades tan grandes como la vuestra es así. De que hay departamentos mal ubicados. Poco a poco esto ya irá cambiando. Sí, sí, es transversal. No sé si lo he mencionado en la presentación, pero desde luego en el manual viene que es algo transversal, involucra a toda la organización, a todo el personal, a todas las actividades que se realizan en cualquier etapa de la vida académica y de investigación. No, no es algo aparte, sino que es un todo que lo cubre. Vamos a pasar, si os parece, a la siguiente. Las relaciones universidad-sociedad-empresa. Esta tríada no, no se puede separar. Siempre hablamos de que la universidad está muy separada de la sociedad, de que si, bueno, que no responde a las necesidades de las empresas, que si los alumnos no salen bien preparados para el mercado laboral, y bueno, al final siempre se echan las culpas unos a otros. Vamos a ver quiénes en la universidad son los que se relacionan con el entorno y un poco las líneas principales que tenemos que tener presente para cuidar esas relaciones. Claro, Manuel, encima es eso, que al final, si no nos coordinamos, pensamos que otro departamento, por lógica, porque nosotros pensamos que el lógico lo está realizando, y eso se está descuidando. Con lo cual es muy importante saber qué se está haciendo y cómo se está haciendo, para verificar que no dupliquemos esfuerzo, que no dejemos nada sin cubrir y que lo estamos haciendo de la mejor forma posible. Vale, en primer lugar, los órganos decisorios que encontramos en la universidad, tanto los de carácter colegiado como los unipersonales, se van a mover en relaciones tanto locales como nacionales e internacionales. La internacionalización de la universidad, o en el caso de la autónoma, ese nivel nacional debe estar perfectamente cuidado, medido y tenido en cuenta. O sea, tener esos niveles de relación atendidos todos, no optar solo por uno o por otro, sino mantenerlos todos y optar por mejorar en mayor medida todos ellos. ¿Me escucháis bien? Porque me ha vuelto a hacer la pantalla algo raro. Si alguien me dice que sí, sigo. Vale, perfecto, sigo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de convenios y acuerdos marco. Cuando son entidades de una capacidad de decisión, firman acuerdos y convenios que fijen los términos de esas relaciones. Es la mejor manera, la manera de hacerla más previsible y tener algo a lo que atenerte. Siempre es lo más efectivo. Pero siempre habrá unas relaciones prioritarias. Cada universidad tendrá una zona de influencia estratégica, unas empresas de un sector determinado que nos resultarán prioritarias y que tendremos que atender especialmente. O sea, esa idea de que hay que cuidarlo todo, pero sí, bueno, habrá algunas que siempre tengamos que cuidar más y las debemos identificar. Para identificarlas bien tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos, cuál es nuestra misión y nuestros objetivos. Eso será lo que nos guiará cuáles serán las prioritarias. La docencia tampoco puede permanecer al margen de las relaciones. Serán otro tipo de relaciones. Relaciones, por ejemplo, con los proveedores. Con proveedores me refiero a los profesores y a los profesores de instituto, a los institutos en sí. Creo que vosotros los llamáis también institutos. El high school, lo que hay antes de la universidad. Y con los colegios siempre se dice, no, es que no vienen con base a la universidad. Y en la universidad y en el instituto dicen, no, es que en la universidad les piden mucho. Y al final el uno por el otro y la casa sin barrer, como se dice. Porque se echan las culpas mutuamente y es porque no dialogan. No hay entornos, espacios de comunicación entre ellos apenas, o si los hay no tienen el efecto que se desea. Con lo cual esas relaciones
con los institutos y con los demás entes que luego son los que nos dan los futuros alumnos de la universidad, son los que deberemos conocer y colaborar para seguir una estrategia común ya desde el principio del instituto. Mantener un compromiso con los alumnos actuales de la universidad. La idea es mejorar su empleabilidad, que hacer que su inserción en el mercado sea lo mejor posible, que tengan todas las competencias y las habilidades que necesitan y que sea una mejora continua, con lo cual es un compromiso que se debe traducir en la empleabilidad, fomentando un diálogo constante con el alumno. Se pretende una movilidad social, es algo con lo que estéis muy familiarizados. Esas relaciones, lo comentaba un caso concreto con Alexi, tremendamente interesante. Pues es ese compromiso con los alumnos lo que va a permitir que haya una movilidad social real. En tercer lugar, la investigación. La investigación sí que es cierto que es esas relaciones que ya están un poco más, que son más fluidas en el sentido de que ya están muy consolidadas. No se trata de algo voluntario, sino que es algo de necesidad para sacar adelante una investigación determinada. Universidad, sociedad y empresas han colaborado tradicionalmente para sacar adelante proyectos. Y al final lo que tienen que tener muy claro es qué tipo de investigación si se quiere, si va a ser algo más académico, que beneficie eminentemente a la universidad y al grupo de investigación, o más aplicado, más a la empresa. En ese sentido, los incentivos económicos serán un margen a negociar, habrá que fijarlos claramente y dominarán mucho ese debate de las relaciones. Y finalmente el equipamiento y la infraestructura. Nos serán muy importantes conocer de antemano en el caso de las ciencias experimentales. Muchas relaciones se inclinarán por uno u otro interlocutor en función de qué nos estén ofreciendo, quién ponga esos equipamientos, infraestructuras y demás. Y estas serían las relaciones que se pueden destacar. Y por último, el impacto en el entorno. Ahí es una batería que quiero que tengáis en cuenta y en la que no vamos a profundizar mucho. Pero los efectos de la universidad son en todos los campos, en todos esos ámbitos, tanto a nivel político como demográfico. La demografía en función del nivel de cualificación varía mucho. Las infraestructuras de una ciudad, evidentemente, por ejemplo, lo habéis tenido claramente en el caso de Alcalá. Si habéis sido el grupo que iba a ir a Granada, lo habréis visto. Son ciudades que viven muy en torno a la universidad y sus infraestructuras se ven muy favorecidas por la presencia de una institución como la universidad. La reputación, evidentemente, por ejemplo, Salamanca o Granada o Alcalá, siempre va a ser un valor añadido, una mejora en esa reputación, el ser una ciudad típicamente universitaria. Y los efectos económicos los hemos resaltado porque al final es el motor. En una economía de mercado tenemos que tenerlos muy presentes y al final, tanto en instituciones como públicas como privadas, buscamos esa mejora de la economía máxima en un entorno de una sociedad del conocimiento, con una economía que el valor añadido lo dan las personas y los conocimientos de las personas. El emprendimiento, por ejemplo, se me ocurre que lo vimos en la presencial, lo necesario que es que nuestros alumnos e incluso los propios trabajadores de la universidad puedan emprender dentro o fuera de ella. Y hasta aquí no sé si queréis que veamos algo más, si alguien tiene alguna duda, algo que comentar. Hemos hecho un repaso muy breve, en el manual viene muchísimo más detallado y además de toda la literatura que podéis encontrar. Perfecto, Dionisio. Vale. Superar el modismo del momento y la realidad. Otto, me vas a perdonar, pero no sé a qué te refieres con el modismo.
Sí, las universidades van porque les falta trabajo de campo. Lo que hablábamos al principio de la webinar, nos falta campo. A las universidades nos podemos incluir todos, ¿no? Por así decirlo. Siempre se opta y además con esta moda de poner campus exteriores a lo que es el centro de la universidad se alejan de los problemas sociales. Los profesores al fin y al cabo ya pasan a ser personal cualificado y se alejan de los problemas de la sociedad real. Al final falta mucha humildad, mucho trabajar con las personas, con los alumnos, conocerlos, hablar mucho con todos. Desde la persona que se encarga de la limpieza o del mantenimiento con cualquier persona de nuestra familia, de nuestro entorno, ir pendiente de lo que vamos viendo por la calle. Vayamos en transporte público, vayamos en coche, ver qué está pasando, ver cómo la universidad puede mejorar esa situación. Aunque la situación de partida sea buena, siempre hay algo que se pueda aportar. Falta conocer esa realidad, no vivir en esa pompa académica, que todo lo que venga de los libros va por delante de la realidad que nos entra en nuestro día a día. Sí, 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 muchas veces es una extensión universitaria que se hace por tradición. Se acostumbra a hacer unos cursos de verano y se hacen cursos de verano, pues como se han venido haciendo siempre, pero no responden a las necesidades reales o a lo mejor al target, al objetivo de población concreto al que nos tenemos que dirigir, que sería prioritario. Establecer unas prioridades también es muy importante. Al fin y al cabo buscamos un desarrollo social. Entonces tenemos que conocer el entorno en el que nos movemos, dialogar con todos los entes, con ONGs, no temer a reunirnos. Si solo nos reunimos con la gente de nuestra universidad o con universidades que están en más o menos nuestra misma situación, no vamos a conocer la realidad. Y cuanto más de primera mano, mejor. Hay que ser muy observadores. Yo insisto a que Alexis, si no compartió su anécdota, que la comparta con el resto de lo que tuvo la oportunidad de hacer con una alumna. Es un mínimo ejemplo de algo que se escapa de su función docente que sin duda podrá tener un impacto posible. Sería una extensión propiamente dicha, pero al final es una sensibilidad social la que necesitamos todos. Claro, por supuesto, las universidades estarán más valoradas y mejor valoradas. Y lo que es más importante, la universidad está muy valorada en la sociedad, pero lo estará no solo por formar universitarios capacitados, sino que lo estará además porque mejora los problemas de la sociedad, porque difunde la cultura y los conocimientos que tiene, porque incorpora a su acervo los conocimientos que tiene la sociedad en su conjunto. O sea, que se la valorará más y mejor por más cuestiones. Sí, Dilcia, sí. Otto lleva razón, claro que sí. Vale, pues si os parece vamos a ir con las tareas de aplicación y de reflexión. En aplicación muy sencillo, vais a tener que vincular una batería de conceptos con sus definiciones. En este sentido, os pedimos que os ciñáis al material, ya que las respuestas van a venir en material, vais a encontrar allí las evidencias. Sobre esto hay mucha literatura y esto no deja de ser una labor que se puede realizar de muchos puntos de vista, que cada universidad lo aborda como mejor considera, como en ese momento ha decidido hacerlo. Entonces, para evitar problemas, vamos a ceñirnos al material y a las definiciones que se dan en el material. En cuanto a la reflexión, hay dos opciones. Escogeremos solo una de ellas. Podemos escoger, para no equivocarme, escoger 4 actividades y proponer 3 actuaciones concretas o valorar la extensión universitaria de la institución. Ahí podéis optar por una opción A o B. Aplicación se envía en archivo PDF, sí, 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 en el mismo de la de reflexión si queréis. 1A, 2B, 3C, como queráis.
Eso es, escoger 7 y escoger, sí, ahí se proponen 7, escoger 4 y dar 3 ejemplos. Comentarlos o solos mencionarlos. No, dar 3 ejemplos, sí. Sí, como, no sé a qué te refieres con mencionar, pero bueno, como en cualquier propuesta, pues hacer una breve justificación, ¿no? De por qué eliges eso y no otros. Vamos, en principio con lanzar los 3 ejemplos, dame un segundo que miro el enunciado concreto para no decirte una cosa por otra, pero sí, una breve introducción en cualquier propuesta la debemos de incluir. Sí, eso es. Una breve introducción, no vas a tener que hacer ningún desarrollo. Sí, una justificación, pero algo breve. Se trata más que de la justificar por qué lo haces en sí, sino hacer algo factible. Son actuaciones muy concretas. Con lo cual ahí la dificultad ya no va a ser tanto a la hora de justificar, sino a tú concretar esa actuación. Evidentemente vas a elegir actuaciones o reales que se estén haciendo o que tú propondrías realizar. Y la justificación es la propia necesidad que vas a querer satisfacer. Con lo cual lo importante es, lo que más se va a valorar es que sea algo realista y concreto, no una idea general que sea una estrategia. Veo que estás en Dubái. Tiene que ser un lugar fascinante. Pues por mi parte, nada más. ¿Alguien tiene? Hermoso, sí, ya nos comentarás, nos cuelgas alguna foto que te guste en el muro de la comunidad. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Información del TFM por tema? Claro, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Me podéis enviar la información. Lo que sí que no voy a revisar los contenidos muchas veces. En el sentido de, no os puedo aprobar un contenido porque luego deciros que está bien o mal un determinado apartado sería, si me lo permitís, pillarnos un poco a efectos de la corrección del TFM. Porque luego cómo se vean los vídeos, cómo se enlacen los discursos de una ponencia con otras, se ve muy diferente a cómo se ve en el papel. Pero sí que es cierto que para concretar cosas, decirte, bueno, pues mejor esto resérvalo en función del tema y sí, lo sé, Solange, por eso te digo a ti que sí, pero que no muchas veces, sí, 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 para que no se nos desvíe un tema, más que luego decir lo que está bien o que está mal. Sí, bueno, fue un problema de enfoque, fue una palabra que se nos complicó. ¿Para alguien tiene algo más que quiera compartir con todos? Si no, insisto, cualquier cosa por correo electrónico, seguimos todos en contacto por mi perfil, por el muro de la comunidad con todos. Tenéis el grupo del TFM. Sí, la verdad es que es una buena oportunidad esta para hablar. Yo no os veo, pero es que si no, la conexión sería absolutamente imposible. Bueno, pues yo retirarme en que fue un verdadero placer compartir con vosotros en la presencial. Esperamos que os haya gustado, que os hayáis sentido a gusto, que hayáis aprendido y disfrutado con todas las actividades. Y hasta aquí la webinar de hoy. Si nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Sí, aquellos que no pudisteis venir, remitiros al apartado de la presencial en la comunidad para que veáis todas las ponencias y que cualquier duda que tengáis o lo que sea que nos la hacéis saber.
Gracias a todos, de verdad. El próximo martes, como siempre, habrá webinar. Todos los martes hay webinars. Si en caso contrario, os lo advertiríamos por todos los medios. Pero sí, sí, sí. Como presentación de la unidad, sistemáticamente, igual que el lunes la empezamos, el martes la presentamos con la webinar. Sí, con el poema de Dionisio, que con eso no contaba él, con la webinar. Bueno, pues un placer y nos vemos el martes que viene.